el cielo con tonos de naranja y violeta cuando Moisés, un joven de mirada decidida, avanzaba descalzo sobre la arena fría del amanecer. Su túnica blanca ondeaba suavemente bajo la capa marrón, y en su mano derecha sostenía un bastón rústico, gastado por los caminos que había recorrido. A lo lejos, las montañas se levantaban como guardianas silenciosas, y el aire del desierto traía consigo una mezcla de quietud y promesa. A media mañana, el calor se volvía insoportable. Moisés se sentó sobre una roca, cerrando los ojos un instante para descansar. El sol caía implacable sobre él, pero en su interior había una fuerza que no le permitía rendirse. Su túnica se movía con la brisa caliente, y el sabor del polvo se pegaba a sus labios. No estaba solo, y lo sabía. A su alrededor, el eco de pasos y voces se mezclaba con el rumor del viento. Por el valle arenoso, un numeroso grupo de israelitas avanzaba. Hombres, mujeres, ancianos y niños caminaban tras él, llevando consigo las pocas pertenencias que habían podido rescatar. Algunos cargaban odres de agua, otros sostenían a los más pequeños. Moisés marchaba al frente, firme, guiando a su pueblo hacia un destino que todavía no podían ver, pero que él sentía grabado en lo más profundo de su corazón. El sudor corría por su frente mientras sus ojos se fijaban en el horizonte. Su bastón, apoyado con firmeza en la arena, era más que un apoyo, era símbolo de la autoridad que Dios le había confiado. A pesar del cansancio, su mirada no mostraba duda, sino el peso sereno de un líder que entiende que su camino no es fácil, pero sí necesario. En el campamento improvisado, mujeres encendían pequeños fuegos para preparar la comida. El aroma del pan cocido se mezclaba con el humo, y los niños corrían y reían, ajenos a las preocupaciones de los mayores. Algunos hombres descargaban provisiones, asegurando que nada se perdiera en medio de aquella travesía incierta. Un anciano se acercó a Moisés, sus ojos llenos de preocupación. Con un gesto lento, señaló las montañas lejanas. Allí hay peligros, pero también refugio, dijo con voz grave. El pueblo necesita descansar antes de continuar. Moisés escuchó en silencio, asintiendo con respeto. Sabía que cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el día llegó a su fin, Moisés subió a una pequeña colina desde donde podía ver todo el campamento. El sol se ocultaba, tiñendo la arena de tonos rojizos, y las primeras estrellas aparecían como señales en el cielo. Allí, en medio de la inmensidad del desierto, Moisés entendió que cada paso que daba era guiado por una mano invisible. La noche caía, pero su fe iluminaba el camino. Capítulo 2. El mensaje celestial. El silencio del desierto envolvía a Moisés mientras se arrodillaba sobre la arena tibia. Sus manos, unidas en oración, se alzaban con humildad hacia el cielo despejado. El sol, alto y brillante, bañaba su rostro en luz, y en sus labios apenas se movían palabras silenciosas que solo Dios podía escuchar. La brisa cálida acariciaba su túnica, y cada grano de arena que rozaba su piel le recordaba la pequeñez del hombre frente a la grandeza del Creador. De pronto, un resplandor intenso rompió la calma. Frente a él apareció una figura majestuosa, un ángel de luz con apariencia humana, vestido con una túnica blanca que irradiaba pureza. Moisés sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No había miedo en su mirada, sino respeto y asombro. Sus rodillas permanecieron firmes en el suelo mientras el mensajero celestial se acercaba. La luz bañó su rostro, cerró los ojos y escuchó. No eran palabras humanas, sino un susurro que llegaba directo a su espíritu. En su interior, una paz indescriptible lo llenaba, y con ella, la certeza de que su camino estaba siendo trazado desde lo alto. El mensaje no era sencillo, debía guiar a su pueblo con firmeza, obediencia y fe. Cuando la visión cesó, Moisés se levantó lentamente. Apretó su bastón con fuerza, con un último destello, el ángel desapareció en rayos de luz que se desvanecieron en el cielo. El desierto, inmenso y árido, parecía ahora menos hostil, como si la tierra misma hubiera escuchado el mandato divino. Con paso firme, Moisés emprendió el regreso al campamento. Algunos lo vieron llegar desde lejos y se agruparon para recibirlo. No preguntaron de inmediato, algo en su expresión les decía que lo que traía no eran simples palabras, sino instrucciones del Dios Altísimo.
En sus manos, Moisés sostenía un pergamino antiguo con letras hebreas, símbolo de la ley que un día recibiría. Lo guardó con cuidado, como quien protege un tesoro destinado a cambiar la historia de su pueblo. Esa noche, mientras el campamento descansaba, Moisés se sentó junto a una pequeña fogata. El fuego crepitaba suavemente, y las estrellas, incontables, parecían vigilarlo desde el cielo. Allí, en la soledad de la noche, meditó sobre el mensaje recibido. Su corazón estaba encendido, no por las llamas de la fogata, sino por el llamado que Dios había grabado en su alma. Capítulo 3. El llamado al pueblo. A la mañana siguiente, el campamento israelita despertó con un murmullo diferente. El aire parecía cargado de expectativa, como si el desierto mismo aguardara un anuncio importante. Moisés se puso en pie frente a la multitud, el sol iluminando su figura. Sostenía su bastón con el brazo levantado, y su voz, firme y profunda, resonó entre las tiendas. Escuchad, pueblo de Israel. El Dios de nuestros padres nos llama a confiar en Él y seguir su camino. Las miradas de los hombres, mujeres y niños se alzaron hacia Él. Algunos sentían un fuego nuevo en el corazón, otros, un temor reverente. La voz de Moisés no era solo la de un hombre, sino el eco de un mensaje eterno. A lo lejos, se extendía el campamento, tiendas dispersas sobre la arena, familias reunidas alrededor de pequeñas hogueras, y un viento suave que traía consigo el olor de pan horneado. Desde un punto elevado, la imagen era la de un pueblo entero en el corazón de un mar dorado de arena, escuchando la voz de su líder. Entre la multitud, una joven israelita alzó la vista. Sus ojos brillaban con esperanza, y su corazón latía con fuerza. Había vivido tiempos de esclavitud y dolor, pero ahora, cada palabra de Moisés era como agua fresca en medio del desierto. Un anciano de barba blanca, con la túnica gastada por los años y el viaje, cerró los ojos y oró en silencio. Sus labios temblaban, no de debilidad, sino de gratitud. Recordaba las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y sentía que, por fin, se estaban cumpliendo. Mientras tanto, unos niños corrían por la arena imitando a Moisés. Levantaban palos como si fueran bastones y, entre risas, repetían: «El Señor está con nosotros». Sus voces infantiles eran un recordatorio de que la fe debía transmitirse de generación en generación. Moisés, al terminar su mensaje, se movió entre el pueblo. Posó su mano en el hombro de un hombre que estaba sentado, con la mirada perdida y el peso de la preocupación en el rostro. El simple toque del líder transmitió consuelo, fuerza y un recordatorio de que nadie estaba solo en ese viaje. Entonces, algo extraordinario sucedió. Desde lo alto, una nube blanca y luminosa descendió suavemente hasta posarse sobre el campamento. Su brillo no cegaba, sino que envolvía a todos en una luz cálida. Era la señal inconfundible de que la presencia de Dios estaba entre ellos, guiando cada paso. Y así, el pueblo supo que su camino, aunque difícil, estaba bajo la mirada del Altísimo. Capítulo 4. El monte de la presencia. El amanecer trajo consigo un silencio solemne. Frente al imponente monte Sinaí, Moisés se adelantó, sosteniendo su bastón con ambas manos. De pronto, lo alzó hacia el cielo, y una nube densa, blanca y luminosa comenzó a descender lentamente sobre la cima. El viento soplaba con fuerza, como si el mismo aire contuviera la respiración, y un profundo sentido de reverencia envolvía al pueblo. Desde lo alto, el Sinaí se transformó en un espectáculo majestuoso y temible. Relámpagos cruzaban el cielo, truenos retumbaban en el valle, y la montaña entera parecía temblar bajo el peso de una presencia divina. El pueblo se reunió a sus pies, sin atreverse a acercarse más. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y respeto, sabían que aquel era el lugar donde Dios se revelaría. Moisés, de pie y en silencio, escuchaba. Su rostro estaba concentrado, como si cada palabra que resonaba en su interior viniera directamente del corazón de Dios. No era un sonido que se pudiera oír con los oídos, sino una voz que hablaba al alma y que exigía obediencia absoluta. Antes de subir, Moisés había instruido al pueblo: debían purificarse, limpiar sus vestiduras y preparar su espíritu. Así, hombres y mujeres lavaban sus ropas, apartaban impurezas y se reunían con rostros serios,
conscientes de que estaban a punto de presenciar un momento único en la historia de su pueblo. En medio del campamento, un anciano se arrodilló. Sus manos, marcadas por los años, se alzaron al cielo mientras el humo y el fuego envolvían la montaña. Sus labios murmuraban plegarias antiguas, palabras que había escuchado de niño y que ahora cobraban vida. Un grupo de niños observaba la escena. Sus pequeñas manos se apretaban unas contra otras, en sus ojos había miedo, pero también una chispa de admiración. Sabían que estaban frente a algo que no podían entender del todo, pero que marcaría sus vidas para siempre. En lo alto del monte, la luz divina se intensificó. Entre nubes y resplandores, aparecieron 2 tablas de piedra, talladas no por manos humanas, sino por el mismo dedo de Dios. La luz celestial las cubría, revelando apenas su forma. Aquellas tablas contenían las palabras que guiarían al pueblo de Israel, un pacto eterno entre el Creador y su pueblo elegido. Capítulo 5. El pacto sellado. El estruendo de los truenos había cesado, pero el silencio que quedó en su lugar era aún más sobrecogedor. Desde lo alto del monte Sinaí, una figura descendía lentamente. Moisés, con el rostro iluminado por un resplandor dorado que no provenía del sol, sostenía en sus manos 2 tablas de piedra. Cada paso que daba parecía pesar, no por la carga física, sino por la magnitud de lo que traía. Abajo, el pueblo lo esperaba. Algunos se arrodillaban con la frente inclinada hacia la tierra, otros, con las manos levantadas, imploraban misericordia y bendición. Sus rostros eran un espejo de esperanza y temor, conscientes de que Moisés venía de encontrarse cara a cara con la presencia del Dios viviente. Las tablas que portaba eran únicas. Sobre su superficie estaba grabada, en una escritura antigua y sagrada, la ley eterna, los 10 mandamientos. Cada letra parecía tallada con fuego, como si la piedra misma hubiera sido moldeada por una fuerza que trasciende todo lo humano. Moisés subió a una roca y, con voz firme y clara, habló al pueblo. Israel, este es el pacto del Señor con nosotros. Si lo guardamos, seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. La multitud escuchaba atenta, sabiendo que esas palabras no eran simples órdenes, sino el fundamento de su nueva vida como nación santa. Al caer la tarde, el campamento se llenó de un ambiente de calma expectante. Las hogueras encendidas proyectaban sombras sobre las tiendas, y las familias se reunían para meditar en lo que habían escuchado. Nadie podía ignorar que algo había cambiado para siempre. En un rincón, bajo la luz cálida de lámparas, artesanos trabajaban con devoción en la construcción del tabernáculo. Tallaban madera de acacia, moldeaban oro y tejían telas preciosas, sabiendo que aquello sería la morada de Dios en medio de ellos. Un sacerdote, vestido con ropas ceremoniales de lino fino y adornos de oro, encendía el incienso sagrado. Una nube fragante se elevaba, envolviendo el lugar en un halo de luz divina. Era la señal de que el pacto entre Dios y su pueblo no era solo un acuerdo, sino una comunión viva, un lazo que ninguna nación o imperio podría romper. Capítulo 6. Entre la gloria y la guerra. En lo más alto del monte Sinaí, Moisés permanecía de pie, envuelto por un manto de nubes y relámpagos que rasgaban el cielo. Su mirada, fija y concentrada, no se apartaba de la luz que lo envolvía. Vestía la túnica tradicional hebrea, símbolo de su pueblo, mientras escuchaba con atención las instrucciones que emanaban de la voz divina, una voz que no se oía con los oídos, sino que resonaba en lo más profundo del alma. Abajo, el pueblo esperaba. Pero la espera se transformaba poco a poco en inquietud. Algunos, con los ojos fijos en la cima del monte, temían por la vida de Moisés, otros, reunidos en pequeños grupos, murmuraban, cuestionando cuánto tiempo más deberían aguardar. La tensión era como una cuerda tirante a punto de romperse. En lo alto, Moisés, con el cincel en mano, tallaba sobre la piedra. Cada golpe era preciso, y cada letra, un reflejo de la voluntad divina. No había en su rostro duda ni cansancio, solo una solemne dedicación. La tormenta sobre el Sinaí era imponente. Relámpagos iluminaban el cielo y el retumbar de los truenos parecía estremecer hasta las piedras del desierto. Entre la niebla y la luz, Moisés permanecía como un hombre suspendido entre el cielo y la tierra, portador de un mensaje que cambiaría la historia. Pero no todo era calma en el desierto. Días antes,
el pueblo se había enfrentado a los amalecitas. En aquella batalla, Moisés se había puesto en lo alto de una colina, levantando sus brazos como señal de victoria. Pero cuando el cansancio comenzó a inclinar sus manos, Aarón y Hur se colocaron a su lado, sosteniéndoselas firmemente mientras los soldados israelitas luchaban con valor en el valle. Gracias a ese acto de fe y unidad, la victoria fue suya. Desde entonces, el campamento había vuelto a extenderse en el desierto, con tiendas dispersas bajo el cielo abierto, y la silueta majestuosa del monte Sinaí siempre presente al fondo. Allí estaba su esperanza, y también su temor. En lo alto, solo, Moisés oraba. Una luz celestial descendía sobre él, como si Dios mismo lo cubriera con su mano invisible. No había nadie para verlo, pero su plegaria era el puente invisible que mantenía unido al pueblo con su Creador. Capítulo 7. El paso hacia la libertad. El rugido del viento y el estruendo de las aguas formaban una sinfonía divina. Frente al pueblo, el mar Rojo se había abierto en dos muros gigantescos de agua, dejando un camino seco en el centro. La luz del sol se filtraba a través de las olas detenidas, iluminando el sendero como si fuera un pasillo sagrado. El pueblo avanzaba, algunos corriendo con niños en brazos, otros mirando asombrados a las paredes de agua que se alzaban a cada lado, sosteniéndose por pura fe. Moisés, al frente, sostenía su bastón en alto. Su túnica sencilla se agitaba con el viento, y sus ojos no se apartaban del horizonte. No había en el temor, solo una decisión inquebrantable: guiar a su pueblo hacia la libertad. En la orilla opuesta, el rugido de los cascos resonaba como un trueno. Faraón, montado en su carro de guerra, observaba con ira desbordada cómo los hebreos escapaban. Su voz, cargada de furia, daba órdenes a los soldados para que los persiguieran sin piedad. Los carros egipcios se lanzaron por el camino abierto, los caballos desbocados por el pánico y el fragor de la batalla. Las ruedas se hundían ligeramente en la arena húmeda, y el choque del metal contra el suelo retumbaba en todo el valle marino. Entonces, el momento decisivo llegó. Con un estruendo atronador, las aguas comenzaron a derrumbarse. Los muros líquidos se desmoronaron sobre el ejército egipcio, y gritos de terror se mezclaron con el rugido del mar. En segundos, la fuerza de las olas borró todo rastro de carros y soldados. En la orilla, la tensión se transformó en júbilo. Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos y comenzó a danzar. Las mujeres la siguieron, formando un coro de panderos y cantos, celebrando la victoria que el Señor les había dado. Sus voces, llenas de gratitud, se elevaron al cielo del desierto. Un primer plano mostraba las manos de Miriam golpeando el pandero con fuerza y ritmo, el cuero del instrumento vibrando al compás de la alegría del pueblo. Era el sonido de la libertad, un eco que quedaría grabado en la memoria de Israel para siempre. Capítulo 8. El pan del cielo. Tras la victoria sobre Egipto, el pueblo israelita siguió su marcha, pero el júbilo fue cediendo al cansancio. Caminaban por el árido desierto de Sur, el sol quemando sus espaldas y la sed secando sus gargantas. Las expresiones de fatiga y preocupación se multiplicaban, algunos apenas arrastraban los pies, otros miraban al cielo en busca de alivio. Al llegar a un oasis llamado Mará, la esperanza volvió a brillar. Entre palmeras, una poza de agua parecía prometer descanso. Sin embargo, al probarla, la decepción fue amarga, literalmente. Los rostros se torcieron de disgusto, y las murmuraciones comenzaron a crecer. Moisés, sereno, tomó un trozo de madera que el Señor le había indicado y lo arrojó al agua. El pueblo observaba expectante, con la atención fija en él. Entonces, el milagro ocurrió: el agua se volvió dulce y cristalina. Niños y adultos se lanzaron a beber, aliviados, y las sonrisas reemplazaron la amargura. Más adelante llegaron a Elim, un lugar de calma con 12 manantiales y 70 palmeras. Allí levantaron carpas, descansaron a la sombra y recuperaron fuerzas. Por un momento, el desierto dejó de ser un enemigo. Pero el descanso no duró. En el desierto de Sin, la escasez de alimento llevó al pueblo a quejarse nuevamente. Los murmullos y las dudas se hicieron más fuertes. ¿Los había sacado Dios de Egipto para dejarlos morir de hambre? La respuesta del cielo llegó en forma de un milagro silencioso: maná.
Como pequeñas escamas blancas, descendía suavemente y cubría el suelo al amanecer. Los niños lo recogían con risas, y los adultos lo tomaban con manos abiertas, sabiendo que cada porción era un regalo divino para sostenerlos en su travesía. Capítulo 9. Agua y pan del cielo. El maná, fino y blanco, reposaba en las manos callosas de un israelita. Su textura era como la de las semillas de cilantro, y su aroma recordaba al pan recién hecho. Era el alimento que Dios les daba cada mañana, el sustento milagroso que los mantenía con vida en medio de la nada. Al caer la tarde, una familia se reunía alrededor de una fogata. Sobre las brasas, el maná se mezclaba con miel, desprendiendo un aroma dulce. Entre sonrisas y miradas de gratitud, comían juntos, agradeciendo en silencio al Creador por otro día más de provisión. No todos, sin embargo, confiaban. Algunos recogían más maná del necesario, llenando cestas enteras, temerosos de que mañana no hubiera nada. Observaban con recelo al resto del campamento, como si el acaparar pudiera garantizarles seguridad. Pero cuando el amanecer llegó, el maná guardado estaba corrompido, gusanos se movían entre la masa y el hedor obligaba a desecharlo. Era un recordatorio de que la provisión de Dios era diaria, no acumulable. En el día de reposo, el sábado, el pueblo observaba el maná con respeto. Ese día no caía, y ellos habían aprendido a obedecer, recogían el doble el día anterior y lo guardaban, confiando en que no se estropearía. Era un ejercicio de fe y de sacrificio, pero también de descanso. En otra jornada de marcha, llegaron a Refidim, donde la sed volvió a atormentarles. El pueblo discutía, acusando a Moisés de guiarlos a la muerte. Las voces se alzaban, señalando con ira, y el lugar fue llamado Masá y Meribá, prueba y querella. Moisés, bajo la orden de Dios, golpeó una roca con su bastón. Al instante, agua cristalina brotó en abundancia, corriendo entre las piedras. Los rostros pasaron de la furia a la sorpresa, y pronto el murmullo de protesta se mezcló con el sonido de cántaros llenándose y labios bebiendo. Capítulo 10. La batalla contra Amalek. Josué, un joven líder, caminaba firme al frente de un grupo de guerreros israelitas. Vestían armaduras sencillas hechas de cuero y telas resistentes, con rostros tensos y decididos, listos para defender al pueblo de Dios. Sus ojos reflejaban valor y esperanza, mientras avanzaban con sus lanzas y escudos hacia el enemigo. En la cima del monte cercano, Moisés, acompañado por Aarón y Hur, levantaba los brazos hacia el cielo con fervor. La batalla resonaba abajo, y ellos sostenían la oración y la fe como armas invisibles para proteger a su pueblo. Aarón y Hur se turnaban para sostener los brazos cansados de Moisés. La unidad entre ellos era palpable. Sin ese apoyo, la fuerza de Moisés flaquearía, y la batalla podría perderse. Sus rostros mostraban concentración, sacrificio y una fe inquebrantable. Mientras tanto, Amalek y sus guerreros lanzaban una ofensiva feroz. Los soldados enemigos avanzaban con fiereza, gritando y atacando con furia, decididos a aplastar a Israel y robarles la tierra prometida. Pero los soldados israelitas resistían y poco a poco ganaban terreno. Su valentía se mostraba en cada mirada, en cada estocada. La esperanza ardía en sus corazones mientras veían que, con fe y fuerza, podrían vencer a sus enemigos. Al atardecer, la lucha se intensificaba. Los brazos de Moisés comenzaban a caer por el cansancio, y la batalla se volvía más difícil. Los enemigos recuperaban terreno y el ánimo de los israelitas se tambaleaba. Fue entonces cuando Aarón y Hur, con renovado esfuerzo, volvieron a levantar los brazos del líder, y la marea comenzó a cambiar. En una pequeña tienda, un escriba registraba con pulso firme la batalla en un pergamino. A la luz de una lámpara de aceite, las palabras y símbolos narraban la historia del combate, para que futuras generaciones recordaran la fe y la perseverancia de su pueblo. Capítulo 11. La revelación de los 10 mandamientos. El monte Sinaí se alzaba imponente, envuelto en nubes densas y truenos retumbantes que estremecían la tierra. Rayos zigzagueaban con fuerza, iluminando el cielo oscuro mientras el pueblo israelita temblaba abajo, sintiendo el poder divino que se manifestaba ante sus ojos y oídos. Con reverencia y respeto, los israelitas se preparaban para el encuentro sagrado.
Se lavaban las manos y el rostro, y vestían túnicas limpias, buscando purificarse para recibir la palabra de Dios. El aire estaba cargado de expectación y temor, pero también de una profunda fe. En lo alto, Moisés se encontraba frente a la presencia divina. Sus ojos brillaban y su rostro estaba iluminado por una luz celestial mientras recibía las tablas de piedra. Las palabras grabadas en ellas, eternas y sagradas, eran el pacto entre Dios y su pueblo. Desde abajo, las manos del pueblo se alzaban en adoración y sumisión, un gesto colectivo de entrega y aceptación ante el poder supremo. Era un momento de unión y solemnidad que quedaría grabado en la historia. En la cima del monte, una luz radiante simbolizaba el trono celestial. Era la voz de Dios, poderosa y majestuosa, que se hacía escuchar más allá de las nubes y el trueno, emanando autoridad y santidad. Moisés, con voz firme y solemne, transmitía al pueblo los 10 mandamientos. Cada palabra era una guía para la vida justa y para mantener la alianza con Dios, una ley sagrada que debía ser respetada por generaciones. La voz de Dios resonaba como un trueno atronador, llenando el valle con su eco. Los israelitas, cubriéndose los oídos y arrodillados, recibían con temor y devoción la manifestación divina, conscientes de que estaban siendo testigos de un pacto eterno. Capítulo 12. La rebelión y el becerro de oro. Moisés permaneció en la cima del monte Sinaí durante 40 días y noches, rodeado por una tormenta feroz que parecía reflejar la intensidad de su misión. Su barba larga y su expresión concentrada mostraban el peso de la responsabilidad que cargaba, mientras buscaba la guía divina para su pueblo. Pero abajo, el pueblo israelita comenzaba a perder la paciencia. Los murmullos crecían entre las tiendas, la duda y el temor invadían sus corazones. ¿Por qué Moisés tardaba tanto? La incertidumbre los llevó a buscar un ídolo tangible en quien depositar su fe. Bajo la dirección de Aarón, un hombre con manos expertas y concentración profunda fundía el oro y moldeaba un becerro de oro, una figura brillante y simbólica que se convertiría en el falso Dios de los israelitas. La multitud se reunió, entregándose a cánticos y danzas frenéticas, levantando las manos en adoración y ofreciendo sacrificios de animales con fervor desenfrenado. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas sagradas en mano, su rostro reflejaba una mezcla de ira y decepción al ver la escena de idolatría y traición ante sus ojos. Sin dudarlo, arrojó las tablas al suelo con fuerza, rompiéndolas en pedazos mientras el polvo se levantaba alrededor, simbolizando la ruptura del pacto. El campamento se sumió en una escena de disciplina y orden. Castigos y reprimendas se impusieron sobre quienes habían caído en la rebelión, mientras muchos lloraban arrepentidos, conscientes de la gravedad de sus actos y del daño causado al vínculo sagrado con Dios. Capítulo 13. Con la fe renovada tras momentos difíciles, el pueblo israelita comenzó la construcción del tabernáculo, el lugar sagrado donde Dios habitaría entre ellos. Artesanos dedicados trabajaban incansablemente, tallando madera, moldeando oro y tejiendo finas telas, todo bajo una luz suave que parecía bendecir su labor. Cada detalle reflejaba el deseo profundo de honrar a Dios. En el corazón del tabernáculo, el arca de la alianza fue colocada cuidadosamente en el lugar santísimo. Una nube espesa y una luz divina emanaban del arca, llenando el espacio con una presencia que sobrecogía y fortalecía la fe del pueblo. Los sacerdotes israelitas, vestidos con ropas ceremoniales de gran belleza y significado, entraban solemnemente al lugar santo. Portaban incienso fragante y objetos sagrados, conduciendo rituales que reforzaban la conexión espiritual con Dios. Mientras tanto, la caravana del pueblo continuaba su marcha por el desierto. Los rostros de los israelitas, aunque cansados por el largo viaje, mostraban una determinación inquebrantable de llegar a la tierra prometida. En este contexto, los espías enviados a explorar la tierra prometida regresaron con sus informes. Presentaron mapas y relatos llenos de temor y advertencias, causando inquietud entre la multitud. Sin embargo, Josué y Caleb, dos jóvenes valientes y fieles, mostraban rostros confiados y señalaban con firmeza hacia la tierra prometida, asegurando que con fe y coraje podrían conquistarla. El pueblo se dividió en opiniones encontradas, algunos se llenaron de miedo y dudas, mientras otros, desanimados, debatían acaloradamente, mostrando una fractura en la unidad necesaria para avanzar.
Capítulo 14. La larga peregrinación. El pueblo de Israel continuó su largo vagar por el desierto durante 40 años. Las tiendas se extendían por las arenas interminables, mientras pastores cuidaban pacientemente a los rebaños y caravanas se desplazaban lentamente, marcando el paso de una generación en búsqueda de la promesa. Cada noche, del cielo descendía el maná, una sustancia milagrosa que caía suavemente sobre los campamentos, iluminada por la luz de la luna y custodiada por la presencia silenciosa de ángeles, como un regalo divino para alimentar a los cansados viajeros. A pesar de las duras condiciones del desierto, las ropas del pueblo permanecían intactas, sin desgaste, reflejo visible de la providencia de Dios y la fidelidad de su protección. La humildad y la paciencia se tornaban virtudes esenciales para enfrentar las pruebas. No obstante, no todos lograron resistir el camino, la muerte y el juicio visitaron a muchos, dejando escenas de tristeza y reflexión en el campamento. Moisés, con un rostro endurecido por el peso del liderazgo, mostraba una mezcla de enojo y arrepentimiento tras haber golpeado la roca, acto que le impediría entrar a la tierra prometida. Pero la ley divina seguía siendo repetida con firmeza por Moisés, quien enseñaba al pueblo con autoridad y dedicación, mientras la multitud escuchaba con respeto y atención. Finalmente, desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida, la meta anhelada que no podría alcanzar. Sus ojos reflejaban tristeza y esperanza al mismo tiempo, confiando en que su pueblo lograría la herencia prometida por Dios. Capítulo 15. La conquista de la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel se preparó para cruzar el río Jordán. Con el arca de la alianza llevada al frente, el agua se abrió en dos paredes inmensas, dejando un camino seco y sagrado para que el pueblo avanzara con fe y determinación hacia la tierra prometida. Al otro lado del río, el campamento israelita comenzó a establecer sus primeras tiendas en la nueva tierra, con rostros que reflejaban alivio, gratitud y esperanza después de años de peregrinación y pruebas. Frente a ellos se alzaba el imponente muro de Jericó, una ciudad fortificada custodiada por soldados atentos en las almenas. El aire estaba cargado de tensión, mientras los israelitas preparaban su estrategia para la batalla. Siguiendo las instrucciones divinas, los soldados marcharon en silencio alrededor de Jericó durante 7 días, con trompetas resonando al frente, creando un ambiente de expectativa y fe profunda. El momento culminante llegó cuando, tras el último sonido de las trompetas y los gritos de guerra, los muros de Jericó cayeron como un gigante derrumbado, abriendo el paso para que el pueblo conquistara la ciudad. La victoria fue celebrada con júbilo, manos levantadas al cielo, cantos de triunfo y corazones llenos de agradecimiento por la mano poderosa de Dios que los había guiado. Josué, con voz firme y llena de inspiración, habló al pueblo reunido a sus pies, motivándolos a servir al Señor con fidelidad y coraje en esta nueva etapa de su historia. Capítulo 16. De la monarquía a la gloria del templo. Después de la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel vivió ciclos constantes de fidelidad y rebelión hacia Dios, representados como un ciclo interminable donde las actitudes del pueblo oscilaban entre la obediencia y la desobediencia, entre la esperanza y el arrepentimiento. En medio de estos tiempos, el pueblo pidió un rey, y Saúl fue ungido con una corona sencilla, mostrando en su rostro preocupación por la gran responsabilidad que llevaba. Su túnica real era modesta, reflejando la humildad con la que comenzó su reinado. Mientras tanto, un joven pastor llamado David cuidaba de sus ovejas con una lira en mano. Su mirada estaba llena de fe y esperanza, símbolo de la promesa de un futuro glorioso para Israel. David más tarde conquistó Jerusalén, y el arca de la alianza fue llevada con solemnidad al templo, en medio de grandes celebraciones que llenaron de alegría el corazón del pueblo. Siguiendo los planes divinos, el rey Salomón supervisó la construcción del majestuoso templo, dirigiendo a obreros y arquitectos con gran dedicación, para que fuera un lugar digno de la presencia de Dios. El interior del templo resplandecía con detalles dorados y lámparas encendidas, llenando el recinto de una gloria palpable que simbolizaba la cercanía del Señor con su pueblo. Capítulo 17. La sabiduría de Salomón. En el corazón del majestuoso palacio de Jerusalén, el rey Salomón se sentaba en su trono, ataviado con una corona resplandeciente y vestiduras reales que reflejaban su autoridad y dignidad.
Frente a él, dos mujeres se presentaron, ambas disputando la maternidad de un niño, clamando cada una con desesperación. El rostro sereno y pensativo de Salomón reflejaba la profundidad de su sabiduría. En sus manos sostenía una espada, símbolo de justicia y poder, mientras evaluaba la situación con calma y claridad. En un momento decisivo, Salomón propuso dividir al niño en dos, una solución drástica que llenó de horror y tensión la sala. Las mujeres reaccionaron con expresiones de miedo y desesperación, sabiendo que la vida del niño pendía de un hilo. Fue entonces cuando la verdadera madre, movida por el amor más puro, suplicó con lágrimas en los ojos que se salvara al niño, dispuesta a renunciar a todo con tal de proteger su vida. En la sala del palacio, asistentes y consejeros observaban atentos la decisión del rey, reconociendo la sabiduría y justicia que Salomón aplicaba en cada palabra y acción. Finalmente, el niño fue entregado a su madre verdadera, y un ambiente de alivio y alegría llenó el recinto, celebrando el triunfo de la verdad y la justicia. Mientras tanto, bajo el cielo nocturno, el templo de Salomón brillaba iluminado por antorchas, mostrando la grandeza y la paz que su reinado traía a Israel. Capítulo 18. Elías y el poder de Dios. En el templo de Israel, el pueblo se reunía para adorar con fervor, mientras los sacerdotes vestían sus ropas ceremoniales y quemaban incienso. Los cánticos solemnes llenaban el aire, elevando sus plegarias hacia el cielo con un espíritu de reverencia. En medio de este tiempo difícil, el profeta Elías apareció con vestimenta sencilla, su rostro firme y la mirada intensa reflejando la fuerza de su llamado. Él proclamaba con voz clara los mensajes divinos, instando al pueblo a volver a Dios. Una escena decisiva tuvo lugar en el Monte Carmelo, donde Elías preparó un altar para un sacrificio. La multitud observaba expectante mientras el profeta oraba con fervor. De repente, un fuego celestial descendió del cielo, consumiendo el sacrificio ante la mirada atónita de todos, manifestando el poder y la presencia de Dios. Luego, agotado y solo, Elías se retiró al desierto. Allí, entre rocas y un paisaje árido, su rostro reflejaba el cansancio pero también una fe inquebrantable. En ese momento de debilidad, un ángel apareció trayéndole alimento y agua, su luz suave y expresión compasiva renovaron su fuerza. Recuperado, Elías regresó ante la multitud, predicando con pasión y esperanza. Sus palabras tocaban los corazones, renovando la fe del pueblo y recordándoles el poder de Dios que nunca abandona a los suyos. Capítulo 19. Eliseo, el sucesor de Elías. Después de que Elías cumpliera su misión, su discípulo Eliseo recibió la capa de su maestro con un gesto solemne y una mirada llena de decisión, preparado para continuar la obra divina. Eliseo comenzó a realizar milagros que sorprendían a todos, sanaba enfermos con un solo toque y multiplicaba alimentos para alimentar a los necesitados. Los rostros de quienes presenciaban estos actos reflejaban asombro y esperanza renovada. Mientras tanto, el pueblo de Israel enfrentaba constantes amenazas. Soldados israelitas y enemigos se enfrentaban en batallas tensas, con estrategias cuidadosas y una atmósfera de alerta permanente. En medio de la guerra y la incertidumbre, Eliseo oraba fervientemente, levantando sus manos hacia el cielo. Una nube luminosa parecía envolverlo, mostrando que intercedía con poder divino por la protección y guía de su pueblo. El profeta también transmitía profecías y consejos sabios, que la gente escuchaba con atención y anotaba para no olvidar. En el campamento israelita, con sus tiendas y fogatas, Eliseo se reunía con los líderes para aconsejarles y fortalecer la unidad del pueblo. Finalmente, llegó el momento en que Eliseo se despidió de la tierra que había servido. En una escena asombrosa, ascendió al cielo en un carro de fuego, acompañado por Elías. El cielo ardía con un resplandor celestial, mientras el pueblo contemplaba el milagro y comprendía que el poder de Dios continuaría guiándolos. Capítulo final. La promesa cumplida. El pueblo israelita entró a la tierra prometida con el corazón lleno de esperanza y emoción. Sus rostros reflejaban la alegría contenida tras años de travesía y espera. Desde lejos, Moisés contemplaba aquella tierra bendita, con una expresión melancólica y resignada, consciente de que él no cruzaría, pero satisfecho por la promesa cumplida para su pueblo.
El Arca de la Alianza fue colocada con reverencia sobre un altar sagrado, mientras una luz divina envolvía el lugar, símbolo palpable de la presencia constante de Dios entre ellos. La comunidad celebraba con cantos y danzas, agradeciendo a Dios por la protección y guía que les permitió llegar hasta ese momento tan anhelado. El paisaje se desplegaba ante sus ojos, montañas majestuosas, ríos que serpenteaban entre campos verdes, una tierra fértil y llena de vida. Moisés transmitió sus últimas enseñanzas y bendiciones a Josué, el nuevo líder llamado a guiar al pueblo en esta nueva etapa. Finalmente, el capítulo se cerró con una escena de paz y promesa, un cielo despejado, un sol brillante y un aire cargado de esperanza, marcando el inicio de un futuro lleno de fe y posibilidades.